una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Por Su Causa ha sido precisamente la centralidad del Evangelio. Por Su Causa también es un evento donde se promueve la unidad cristiana. Si alguien podía aplastar intelectualmente a cualquier adversario, era el Señor. Yo creo que el tema de la santidad ha sido muy mal interpretado. Ha sido muy mal interpretado por el historial que nosotros tenemos de ciertas confesiones, ciertas iglesias que han hecho una distorsión o un énfasis distorsionado de lo que es la santidad. Por Su Causa 2024, una vida digna de su llamado ya se acerca y nosotros quisiéramos emplear unos minutos conversando con un par de amigos, pastores, expositores de Por Su Causa a lo largo de los años, de manera que nosotros podamos comenzar a discutir un poco acerca de la importancia que este evento tiene, el tema, lo bueno que ha sido poder hacer eventos para Latinoamérica y que podamos transmitir la idea de una unidad en el Evangelio que ha sido muy buena para cada uno de nosotros a nivel personal, pero también yo creo que ha sido buena para la iglesia latinoamericana. Sujel, Otto, gracias por estar aquí. Placer de tenerles. Bienvenidos otra vez. Gracias a ti por invitarnos otra vez a Por Su Causa. Bueno, 2024. Ha sido un placer. Siempre es un placer ser parte de lo que Dios está haciendo y que nos coloque juntos, pues es más gozoso para nosotros. Amén. Bueno, recordarán que en el 2010 hicimos el primer Por Su Causa, donde invitamos al pastor John Piper, y el tema era de regreso a la cruz, ¿verdad? Y queríamos que Latinoamérica pudiera entender que teníamos que regresar a la cruz donde todo comenzó y donde todo termina en un sentido, ¿verdad? Es al pie de la cruz. Y creo que Dios bendijo ese evento, 7,000 personas asistieron. Y luego comenzamos a hacer otros eventos con la idea de poder revisar puntos doctrinales o que necesitaran corrección. Y hablamos de un ciervo para su gloria, para que pudiéramos como cambiar la idea de este pastor intocable, apóstol y profeta, que somos siervos para su gloria, eso es todo lo que somos. Hablamos del Dios que adoramos en otra ocasión, invitamos al pastor John MacArthur para ver el poder de la palabra. Y así a lo largo de los años seguimos haciendo eventos de los cuales yo creo que en cada uno de esos ustedes han formado parte. Y quería preguntarle cuál ha sido su experiencia, la importancia que hayan visto que podamos hacer esto de manera consecutiva hasta ahora, el año 2024, donde estamos. Cualquiera de nosotros que quiera comenzar. Bien, bueno, déjame decirte una de las bendiciones que yo saqué de la primera conferencia Por Su Causa en la que participé, y es que conocí a Otto. Yo no conocía a Otto, pero había oído hablar de Otto, porque Otto es famoso en ciertos círculos, ¿verdad? Pero varias personas me habían hablado de Otto, pero yo no había tenido la oportunidad de conocerlo. Y fue no sé si tú te acuerdas de eso, pero fue en Por Su Causa 2010 que tuvimos la oportunidad de comenzar una amistad que ha perdurado hasta el día de hoy. Así que es una bendición que yo saqué muy personal. Pero yo te decía hace unos días, Miguel, que una de las cosas que siempre me ha llamado la atención de Por Su Causa ha sido precisamente la centralidad del Evangelio. Como tú decías, el primer Por Su Causa fue de regreso a la cruz, pero yo no creo que es el único Por Su Causa que ha tenido esa temática, sino que más bien hemos visto cómo regresamos a la cruz de diferentes maneras, porque aún el hecho de ser siervos para su gloria, o por ejemplo, me acuerdo uno que era la iglesia prevalecerá, y cómo puede prevalecer una iglesia si no tiene como base y si no sigue proclamando en toda su pureza el Evangelio de Jesucristo. O sea que yo aprecio enormemente la manera como ustedes, ¿verdad?, los organizadores de esta conferencia, han sabido siempre tener el Evangelio como el eje central de todo lo que se predica Por Su Causa. Amén. Bueno, y realmente eso era lo que queríamos, porque queríamos, en cierta medida, si lo pudiera decir, como rescatar el Evangelio de donde había dejado ser caído, ¿verdad? Porque teníamos muchas otras cosas sonando, el Evangelio de la prosperidad y una serie de
doctrinas que habían relegado incluso el Evangelio, lamentablemente. Y creo que Dios nos ha bendecido con su gracia y creo que ha hecho su trabajo por medio de su Espíritu. Otto, ¿cuál ha sido tu experiencia? Bueno, por su causa comenzó en el 2010, ¿verdad? Yo puedo decir que yo saqué una bendición muy personal y es que conocí a Sugel personalmente. Lo que pasa es que yo sí conocí a Sugel porque IBCJ a lo largo de los años ha hecho un énfasis muy grande en la predicación, en el púlpito, y pues yo conocí a Sugel por los cassettes. Yo era un niño cuando eso, y yo lo escuché. Gracias, Oso. Gracias. No, pero siempre te lo he dicho muchas veces, y las veces que me ha tocado IBCJ, Latinoamérica tiene una deuda con IBCJ porque la verdad bíblica comenzó a difundirse masivamente, fue a través de la época de los cassettes, y uno iba a la librería y pedía los sermones. Entonces, pero pudimos interactuar más a partir del 2010. Y quería señalar que por tu causa también es un evento donde se promueve la unidad cristiana. Y no podemos esperar que Dios bendiga una región, bendiga una iglesia, si su liderazgo, si sus hombres que Él ha llamado a presidir la iglesia están divididos. Y lamentablemente en otros lugares ocurre eso. Y somos diferentes, tenemos personalidades diferentes, nuestros ministerios tenemos ciertos criterios de liderazgo, aunque en lo medular, en lo doctrinal, en la cruz estamos unidos, pues tenemos formas diferentes de ver ciertas cosas. Y yo le he dicho a otros hermanos de otros países que admiran la unidad que tenemos, sí, estamos unidos, tenemos nuestras particularidades, pero yo creo que tenemos que morir a algo de nosotros para poder ver la obra de Dios progresar, porque no se trata de nosotros. Entonces, yo creo que por su causa, aparte del contenido, de la centralidad del Evangelio, promueve la unidad cristiana, y eso es algo que Dios ve con muy buenos ojos. Y la unidad en la verdad, porque en la verdad, como tú decías, podemos tener diferencias en cosas secundarias, pero en las cosas medulares, como el Evangelio, por ejemplo, sí, nosotros estamos en una misma mente y en un mismo parecer. Y yo creo que eso es precisamente una de las cosas, como tú dices, Otto, que ha promovido por su causa una unidad en el pueblo de Dios, no solamente en los que participamos directamente en la conferencia, es en todas las personas que se dan cita cada año en la conferencia. Amén. Y yo creo que también ha sido bueno que ya nosotros vamos avanzando en edad, unos más que otros, pero hay una serie de pastores jóvenes que vienen detrás, que creo que están viendo este modelo también, este ejemplo de poder trabajar juntos para todo un continente, si pudiéramos decir. Yo creo que eso ha sido bueno, porque esos pastores ya están surgiendo. Se estaban formando en seminarios y hoy ya están pastoreando, han plantado iglesia. Y qué bueno que podemos verlos ya, porque eventualmente tenemos que pasar la antorcha, por así decirlo, el relevo a esos que vienen subiendo. Bueno, este año el tema, ¿verdad?, es una vida digna de su llamado. Y nosotros decimos en teología, refiriéndonos a los tiempos de los verbos, que hay indicativos que son aquellas cosas que Dios ha hecho y que hay también imperativos que son aquellas cosas que a nosotros nos toca hacer en respuesta. Entonces, después de muchos años de hablar de cosas que Dios ha hecho, queríamos como hacer un énfasis en la respuesta que a nosotros nos toca dar a lo que Dios ha hecho. Es como el apóstol Pablo dice en la carta a los Romanos, ¿verdad? Por las misericordias de Dios, Romanos 12:1, refiriéndose a todo lo que Dios ha hecho y que él explica en Romanos del 1 al 11, presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable. Esa respuesta ahora que vamos a dar en vista de lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Entonces, esa es como la idea de esta conferencia. ¿Cómo respondemos en diferentes áreas del ministerio en vista de la gracia que Dios nos ha dado en la persona de Cristo? Y quiero seguir enfatizando eso, en Cristo, porque ahí es donde estamos nosotros, ¿verdad? Hemos sido unidos, tenemos una unión en Cristo que disfrutamos, y todo lo que hacemos lo hacemos en Cristo. Entonces la idea, en primer lugar, es esa: ¿cómo luce una vida cristiana dignamente llevada en respuesta
a la cruz de Cristo, ¿verdad? De la cual hemos ya hablado. Entonces, tú tienes un tema, Sugel, tú tienes un tema. Voy a comenzar contigo, Otto, porque en un sentido está como primero que el tema que Sugel va a estar presentando. Tú tienes que hablar acerca de una vida de santidad. Una vida digna de su llamado se supone que debe estar a la altura de la santidad de ese llamado, a la altura de la santidad del Redentor que nos compró. Dinos un poco acerca de cómo tú concibes tu tema, la importancia de tu tema, que la gente debe esperar, que va a escuchar. Sí. Siempre es bueno aclarar lo que no es algo. Aunque cuando tú lo describes, pues ya se va definiendo todo. Pero yo creo que el tema de la santidad ha sido muy mal interpretado. Ha sido muy mal interpretado por el historial que nosotros tenemos de ciertas confesiones, ciertas iglesias que han hecho una distorsión o un énfasis distorsionado de lo que es la santidad. Y en tiempos atrás se veía la santidad como sinónimo de legalismo. No hagas esto, no hagas aquello, en términos a prohibiciones, cuando la santidad es libertad en Cristo realmente. Entonces, durante mucho tiempo se ha hecho énfasis en la santidad, en que no puedes hacer esto, y si tú cumples con estos requerimientos externos, ya tú eres una persona santa. Y tenemos que ver el modelo que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo con sus discípulos. Y en el contexto, cuando Cristo viene con sus discípulos, pues Cristo no inventó el discipulado y las dinámicas que se daban en esa relación de maestros-discípulos. El discípulo tenía como objetivo observar al maestro, escuchar al maestro e imitarlo. Por eso Cristo dice, pues aprended de mí que soy manso y humilde. Y después el apóstol Pablo de igual manera hace un llamado a eso. Y ellos iban a ver al Señor Jesucristo actuar, y ellos tuvieron 3 años aproximadamente con el Señor, viéndolo actuar, viéndolo enseñar cómo Jesucristo reaccionaba. Y Cristo presenta un modelo de santidad natural. Su estado natural es la santidad. La santidad, como en conversaciones te decía, no es aburrida, y la gente cree que es una persona recia, amargada, y que le molesta. Yo escuché a un predicador conocido decir, las personas me dicen, ¿por qué he perdido el sentido del humor? Es que estoy molesto por lo que le ha hecho el mundo al evangelio. Y entonces realmente es eso, la santidad, como si comenzamos a partir de la etimología de la palabra, pues tiene que ver con que hemos sido separados para vivir para la gloria del Señor. Y esa gloria del Señor en todas sus vertientes, en todo lo que nosotros hacemos, se ve la impronta de la santidad de Dios en nuestras vidas y vivirla de manera natural. Algo que también yo pienso que nosotros debemos llamar a la reflexión es que esa naturalidad nosotros tenemos que ser intencionales, pero evitando que la gente nos idealice. ¿Por qué? Porque a veces también lo he visto en personas que escriben o hablan acerca de la santidad, pero se vuelve inalcanzable por lo que ellos reflejan en su vida y por lo que ellos están presentando. La santidad tiene que ver con la intención que yo tengo de agradar a Dios en lo más íntimo, aun cuando nadie me está viendo. Y eso, pues, voy a reflejar mis defectos. ¿Por qué? Porque la santidad no es ocultar mis defectos, porque la santidad lo que hace es resaltar la gracia de Dios en mi vida, que a pesar de como yo soy, Dios insiste en amarnos y yo insisto en agradarlo. Entonces, creo que tenemos que presentar la santidad como la Biblia lo presenta. A Cristo, siendo totalmente santo, le dijeron amigo de pecadores, por presentar la santidad de una manera natural. ¿Por qué? Porque el concepto de santidad que tenían los oficialistas de la religión judía era muy diferente a que Jesús estaba presentando. Para ellos era la pose, era cumplir con las tradiciones, y Jesús pues se arriesgó a presentarnos un modelo de santidad que, como dice un autor, de Dios caminando en sandalias por las calles polvorientas de Jerusalén, natural. Entonces yo creo que nosotros estamos llamados a eso también, a vivir en la vida que Cristo quiere que cada uno de nosotros vivamos, cumpliendo con nuestro ministerio,
reconociendo nuestras flaquezas, tomando las medidas pertinentes para que ese nombre de Cristo no sea mancillado. Y obviamente eso me da temor y temblor pensar eso, porque pues nosotros vivimos en un mundo muy convulsionado donde los hombres de Dios no escapan a esas convulsiones y a esos ataques. Y recordar que es una santidad progresiva, ¿verdad? El grado de santificación que tienes o tenemos hoy, el que sea, no es el que teníamos hace 20 años, porque obviamente el Espíritu de Dios ha ido trabajando eso. Vamos siendo transformados de un grado a otro grado de gloria en la medida que nosotros contemplamos la imagen del Señor. Es importante eso porque Wesley enseñaba pues la santidad absoluta y eso Dios, lamentablemente sí, eso pues abrió las puertas a otras cosas más, pero realmente, como tú señalas, nosotros, si bien es cierto que mostramos de manera natural lo que nosotros somos, no es menos cierto que debe haber un progreso donde nosotros cada día vamos conformándonos más a la imagen de Cristo y menos a nosotros. Y al mismo tiempo recordar que tenemos que modelar esa santidad para otros, porque como Cristo nos dice en Lucas 6:40, todo discípulo cuando es entrenado bien será como su maestro. Entonces los discípulos, las ovejas, tienen que ver un modelo de santidad, que somos nosotros, no perfectos, no Cristo, que todavía somos vasijas de barro, con grietas, pero que estamos tratando de imitar al Señor. Suel, tú, la semana que viene tú vas a enseñar un módulo doctoral sobre defensa de la fe. Y curiosamente, diosidencialmente, tu tema tiene que ver con la defensa de la fe. Yo creo que es muy coincidencial, porque cuando pensamos en ese tema para ti no estaba en la mente, ¿no? No estaba lo otro en la mente, pero yo sé que te ha gustado la defensa de la fe. En este caso, como hemos visto en los últimos años, defensa de la fe no necesariamente muy humildemente hecha o mansamente hecha o santamente hecha. A veces hay muchos jóvenes con mucha pasión, pero la pasión es mayor que lo que entienden incluso la misma fe. Quisimos hacer este tema para que alguien que ya tiene muchos años predicando pueda realmente enseñarnos a muchos qué es lo que la palabra dice y qué es lo que se supone que se haga cuando yo defiendo la fe de una manera que adorne la fe. Entonces, hablando un poquito de tu tema. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 15 dice que nosotros debemos estar siempre preparados para presentar defensa. Obviamente, hay apologistas que son, vamos a decir que ese es su ministerio más fuerte, más enfático. Pero el texto de Primera de Pedro no divide la iglesia entre apologistas y no apologistas. Está diciendo todos los cristianos debemos estar siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. De hecho, ese mandamiento comienza con santificad a Cristo el Señor en vuestros corazones. Si yo santifico a Cristo el Señor o atándolo con el tema de Otto, la santidad, si yo sé que fui apartado por Cristo cuando me llamó para hacerme cada vez más como Él, a la hora de yo defender mi fe contra aquellos que objetan, yo no puedo dejar a un lado el carácter de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué dice el Señor? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. De hecho, Primera de Pedro 3:15 no es el único texto de la Biblia que enfatiza esto. En 2 Timoteo capítulo 2, Pablo dice explícitamente que el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable. Dice que debe ser sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos. Así que no se trata únicamente de Primera de Pedro. Hay un carácter que nosotros no podemos tirar por la ventana a la hora de defender la fe, porque si lo hacemos estaríamos siendo contradictorios con la fe que estamos defendiendo. Un testimonio personal aquí, cuando yo me convertí al Señor, alguien puso en mis manos algunos libros de Francis Schaeffer, y eso fue crucial en mi vida cristiana como un joven de 18 años que estaba tratando de entender la cosmovisión cristiana, cómo se veía la vida a través del lente de la fe.
Pero a medida que yo fui conociendo más y más el ministerio de Francis Schaeffer, una de las cosas que me llamó poderosamente la atención es que aquí tenemos a un individuo que conocía bien la cultura en la que él ministró, un individuo que tenía una capacidad intelectual fuera de serie, pero sin embargo, el ministerio que Francis Schaeffer tenía en Suiza, l'abri, que en francés significa el refugio, la misión de este ministerio era demostrar la existencia de Dios a través de dos cosas. A través de la dependencia que ellos tenían del Señor en oración, pero a través del amor. Y una de las cosas que Francis Schaeffer enfatizaba una y otra vez en sus libros es la necesidad de que nosotros hablemos la verdad en amor. Yo creo que si hay un texto, Efesios 4:15, que caracterizó la vida y ministerio de este hombre, ha sido ese. Y no les puedo negar que Schaeffer en ese sentido ha sido un modelo que yo quisiera poder imitar, aunque reconozco que no siempre lo he logrado. O sea, no siempre he sido un buen discípulo, pero es un modelo encarnado que yo puedo mirar y decir, hay un hombre que trató de ser coherente con esto. Ahora, obviamente, el gran modelo nuestro siempre por encima de cualquier hombre es el Señor Jesucristo. Y uno ve en el Señor, aun cuando estaba siendo bofeteado, aun cuando estaba siendo maltratado, uno ve al Señor que tenía la capacidad, no solamente el poder, uno siempre dice, el Señor tenía poder para pedir al Padre que mandara 12 legiones de ángeles. No es más que eso, es que Cristo, en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Si alguien podía aplastar intelectualmente a cualquier adversario, era el Señor. Pero la meta de la apologética cristiana no es ganar la discusión, es ganar el corazón. Y eso solo se puede hacer estando preparados, sí, para presentar una defensa lógica de nuestra fe, pero con mansedumbre y reverencia, con un carácter que refleje el carácter de Jesús. Bueno, y pensando en eso, ¿verdad? Esteban, cuando lo estaban apedreando, él acababa de hacer una defensa de la fe extraordinaria, ¿verdad? Desde los profetas de la antigüedad, pero al final termina diciéndole, Señor, no le tome en cuenta este pecado. Ahí estaba la mansedumbre detrás de la defensa de Esteban, de una defensa de la fe extraordinaria que él pudo hacer. Y yo creo que muchas veces personas toman las formas fuertes de Jesús hablar en ocasiones, cuando se dirigió a fariseos y demás, y piensan, bueno, pues yo también puedo hacerlo. Y se nos olvida, primero, que yo no soy Jesucristo. No tengo la pureza de motivaciones e intenciones del Señor. Se nos olvida también que el Señor está hablando a falsos maestros que estaban imponiendo un yugo y abusando del pueblo y una serie de cosas. Que eso no es lo mismo que esto otro de lo que tú estabas hablando. Y en ese pasaje de 2 Timoteo 2, es interesante que se me llama a tratar con mansedumbre a los que se oponen. No a tus hermanos de la fe, simplemente no, a tus opositores, porque tú no sabes lo que Dios puede hacer. Y de hecho, Miguel, debo aclarar que en mi ponencia, yo espero que el Señor me dé la capacidad no solamente de dirigirme al creyente para instruirlo con respecto a interactuar con un inconverso, sino también cuando estamos teniendo una discusión intramuros, es decir, entre creyentes, porque es vergonzoso la manera como algunos cristianos discuten públicamente, sobre todo en las redes, con otros cristianos. Un texto que yo creo que ha sido muy mal interpretado en ese mismo capítulo de la segunda carta de Pablo a Timoteo es cuando Pablo le dice a Timoteo que huya de las pasiones juveniles, y normalmente nosotros asociamos eso con la sexualidad, huya de las pasiones juveniles. Pero si miramos el texto en su contexto, nos vamos a dar cuenta que en todo ese capítulo Pablo viene hablando de las discusiones inútiles. Y lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, porque lo vemos en el texto que está antes y en el que está después, es el contexto, donde Pablo le dice a Timoteo, no te enredes en discusiones vanas, en discusiones inútiles, huye de las pasiones juveniles, porque lamentablemente los jóvenes muchas veces suelen ser más proclives a que descubren una verdad, como la doctrina de la gracia, por ejemplo, y entonces salen con una espada a cortar cabeza a todo el que no piense como ellos. Y Pablo está diciendo, oye, Timoteo, no huye de esas pasiones juveniles, no te enredes en discusiones inútiles.
Miguel, Sujel, perdón. Algo que veo que en ese tema es bueno resaltar, y es que yo no voy a defender la fe para ganar una discusión. ¿Por qué? Porque puedo sacrificar el carácter de Cristo que debo reflejar. Entonces, creo que es muy fácil caer en orgullo cuando tú sabes que tienes la verdad. Y puedes aplastar a otro cuando tú sabes que tienes la verdad. Pero nosotros, sobre todo, también tenemos que mostrar el carácter de Cristo. Y tú mencionabas cuando Cristo confrontó a los escribas y los fariseos. Sí, pero eso no lo hizo sacrificando su carácter amoroso. Fue firme porque el amor no implica que tú seas débil, pero siempre sin contradecir su carácter intrínsecamente de lo que él era santo. Y de hecho, yo creo que tú tocaste hace un rato el tema del fariseísmo, como, no el fariseísmo directamente, pero hablaste de ese creyente que por creer que eso es ser santo, eso es una osca, aburrida, malhumorada. Y recordé a Mark Twain, que solía tener así declaraciones geniales, y Mark Twain, hablando de alguien, decía: él es un buen hombre en el peor sentido del término. O sea, hay personas que parece que son tan rectos que nadie se puede acercar a ellos y siempre están peleando por algo. Y lamentablemente los cristianos a veces hemos dado la impresión de que siempre tenemos que estar peleando con todo el mundo. Definitivamente. Y eso no es exactamente lo que la Biblia nos llama al defender la fe. Definitivamente. Y tampoco santidad. Exactamente. Otro de los temas que hemos querido abordar, lo va a abordar el pastor Carlos Contreras por el corazón que tienen, que es el tema de la compasión. La razón por la que yo quise que Carlos pudiera abordar este tema es porque raramente, mira, hay iglesias que tú oyes que son hechos famosas por su púlpito. Y gloria a Dios por eso. Hay otras que se han hecho famosas por su vida de oración. Todavía en el Tabernáculo de Brooklyn Tabernáculo con Cimbala en Brooklyn, 24 horas al día orando, es extraordinario. Otras se han hecho famosas por su adoración, una adoración extraordinaria. Pero yo no creo, quizás ustedes lo han oído, pero yo no creo haber oído de una iglesia que se conoce por su espíritu compasivo, como que esa es su marca distintiva. Y sin embargo, Warfield, B.B. Warfield, hablaba de la vida emocional de Jesús y decía que de la vida emocional de Jesús, su aspecto más distintivo fue su compasión, su espíritu compasivo. Entonces, yo creo que hemos perdido mucho de eso. Si amas a tu hermano, claro que voy a ser compasivo. Si tengo el Espíritu de Cristo, claro que voy a ser compasivo. Y está el ejemplo, ¿verdad?, del buen samaritano, y pasa el sacerdote, pasa el levita, que hoy pudiera ser, pasó el pastor y pasó el diácono, y luego pasó el samaritano. Pasó alguien que no era ni siquiera creyente, creía los primeros 5 libros de la Biblia, era el Pentateuco, pero los samaritanos no creían el resto. Y es el que tiene compasión. Entonces Cristo usa esa historia para decir, okay, ¿cuál de los tres fue que actuó como el prójimo? Y el llamado a amar al prójimo viene del Antiguo Testamento, viene de la ley, no es un llamado nuevo. Entonces quería mencionarlo porque quizá podemos decir un par de cosas de la importancia que tiene el que el cristiano tenga un espíritu de compasión, que sea conocido por eso, cómo eso adorna el Evangelio. ¿Qué es lo que ha pasado? Que se nos ha olvidado que realmente eso es parte de lo que son parte de las implicaciones del Evangelio. Y que implica también una vida digna de su llamado, implica que yo tengo que exhibir ese carácter. Nos hablemos un poquito de eso, un par de minutos acerca de esta vida de compasión. A mí siempre me llama la atención ese texto en Mateo capítulo 9, cuando dice que multitudes se acercaban al Señor. Y dice que sus entrañas se revolvían por dentro, que es lo que significa la palabra compasión. Se les revolvían las entrañas contemplando a toda esa gente como ovejas que no tenían pastor. Si nosotros estamos siendo santificados para ser cada vez más como Jesús, y toda una iglesia está creciendo en ese proceso de santificación, se esperaría que toda iglesia debería estar creciendo en mostrar esa compasión
en una forma práctica. Yo creo que el problema a veces, Miguel y Otto, es que nosotros divorciamos cosas que no debemos divorciar. La vida cristiana es un todo integral. Entonces tú hablabas hace un momento de cómo hay iglesias que se caracterizan por un buen púlpito, otras por su vida de oración, otra por su adoración, pero es que yo no puedo diseccionar la iglesia de esa manera, porque la vida cristiana es un todo integral y yo puedo entender que una iglesia quizás tenga más excelencia en un aspecto que en el otro, pero no podemos entender que una iglesia descuide un aspecto de la vida cristiana tan primario como el tema de la compasión. Nosotros podemos aislarnos del mundo que nos rodea, un mundo en el que hay mucho sufrimiento, no solamente en el pueblo de Dios, es que a nuestro alrededor hay mucho sufrimiento. ¿Cómo nosotros podemos alcanzar a ese mundo si ese mundo no percibe en nosotros un real interés por ellos? A veces yo creo que la gente de afuera nos capta como si nosotros lo viéramos como proyectos evangelísticos y no como personas que están necesitadas del evangelio, pero que están necesitadas de muchas otras cosas también. Definitivamente. Y una compasión que yo tengo que exhibir, no solamente, porque cuando pensamos en compasión muchas veces pensamos en el que está o con hambre o mal vestido o en alguna necesidad. Pero el hermano que peca, el hermano que tropieza, él necesita un espíritu compasivo. Decía Agustín de Hipona que no hay mayor barómetro de la espiritualidad de alguien que la manera como él responde al pecado del otro. Entonces yo creo que también necesitamos eso, que aquellos de ustedes que son más espirituales, como dice Gálatas 6:1, podamos restaurar al que está herido, ese espíritu de compasión. Entonces, ¿qué piensa Otto, sugiere? En el Nuevo Testamento, en los Evangelios específicamente, estudiando el tema de la compasión, me di cuenta de que el término aparece con relación a Cristo en 3 áreas distintas. La primera tiene que ver con su propósito de misión, que fue venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. Al ver a la multitud, tuvo compasión con ella, como tú decías, como ovejas que no tienen pastor. Pero no fue la única compasión, ¿no? Ahora, sí, su mayor compasión tiene que ver con su propósito redentor. Y eso tiene que estar bien ligado a la misión de la iglesia. La misión de la iglesia es la proclamación del evangelio, la gran comisión. Pero eso no quiere decir que yo obvie, porque Cristo tampoco lo hizo. Dice que cuando iba a resucitar al hijo de la viuda de Naín, tuvo compasión de ella. Aquella mujer, si vemos el contexto, lo único que tenía era ese muchacho. Era viuda, lo que significaba ser viuda en aquella época, y la única esperanza estaba en ese único hijo varón que tenía. Y se le muere. Y dice la Escritura que Jesús tuvo compasión por ella, porque todas sus esperanzas humanas se habían desplomado. Y también, cuando Jesús multiplica los panes y los peces, es porque la multitud tiene 3 días, se le acabó la comida, y los discípulos dicen, bueno, estamos despedidos. Y Jesús dice, ¿pero cómo ustedes lo van a despedir? No sea que desfallezcan en el camino. Y multiplicó los panes y los peces porque tuvo compasión por las multitudes que estaban sin comer. Quiere decir que la compasión es integral por la condición espiritual. Cuando el hermano cae, cuando el hermano tropieza, no debemos venir y apedrearlo, tenemos que venir y rescatarlo y restaurarlo. El que padece hambre, el que está pasando por causas emocionales. Es muy fácil decirle a una persona que está pasando por una pérdida, decir, no, tú tienes que confiar en el Señor. Sí, yo estoy confiando en el Señor, pero la confianza no anula el dolor y ese acompañamiento que amerita. Quiere decir que qué bueno que ese tema se va a tocar también de la compasión, porque el creyente no puede, si es un verdadero discípulo de Cristo, no está permitido no ser compasivo. Tenemos que ser compasivos como Cristo lo fue. Aludiendo al título de uno de los libros de Piper, Hermanos, no somos profesionales. Cristo no era un profesional del ministerio. Y aún ese texto que tú mencionabas, Otto, de cuando él sana al hijo de la viuda de Naín, a mí me enternece el corazón cuando dice, lo levantó de los muertos y se lo entregó a su mamá. Esa ternura de Cristo, como aquí tú tienes lo que perdiste, sí, y se lo entrega a su mamá. No fue como, bueno, ya yo lo sané, que no quiero que yo haga. Exactamente.
Ese tipo de reacciones hacia el dolor es lo que caracteriza ese amor al prójimo del que aprendemos en la parábola del buen samaritano. Pues dice, ¿quién es mi prójimo? Bueno, la persona que está al lado tuyo, que está en necesidad y a la cual tú puedes ayudar, pero de nuevo, no con un corazón desconectado. Tú lo vas a ayudar en su necesidad, pero con un corazón involucrado. Eso es compasión. Me voy a poner en la piel de ese individuo. Así mismo. A ver cómo yo puedo servirle en ese momento de necesidad. Sí, como se ha dicho con relación a estos dos individuos, el samaritano versus el levita y el sacerdote. Y el sacerdote y el levita estaban preocupados por qué le iba a pasar a ellos si le ponían la mano a este hombre, que a lo mejor estaba muerto, estaba sangrando y se contaminaban. Quizás ese fue el pensamiento. ¿Qué me pasa a mí si yo hago algo por este hombre? Pero el samaritano hizo otra pregunta. ¿Qué le pasaría a él si yo no hago algo? Y ahí es donde viene el espíritu de compasión. Yo creo que eso es algo que tenemos que seguir enfatizando. Vivimos en un mundo, Miguel, donde nosotros siempre estamos pensando en lo que me puede pasar a mí. Con relación, hay un síndrome que se llama síndrome del espectador. Y es que cuando a una persona le está pasando algo como el que estaba tirado en el camino, bueno, en un mundo tan perverso, no sé si es una trampa y hay los dilemas. Entonces, ¿qué hago? ¿Lo ayudo? ¿Me arriesgo? ¿Qué me puede pasar a mí? Pero la pregunta es que el Señor en su soberanía, ¿qué quiere que yo haga en una situación como esta? Quiere decir que tenemos muchos retos y ante tantas situaciones diferentes, en un mundo tan convulso como el que estamos viviendo, que el Señor nos dé sabiduría para poder dar respuesta a eso. Bueno, no queremos prolongar esta conversación mucho más, pero yo creo que ha sido bueno, no hemos cubierto todo. Hay un tema que tiene que ver con una obediencia costosa que la estará predicando Aníbal de Rodríguez de Chicago. Y eso es algo que tenemos que recordar, que Cristo nos dice, ¿verdad? Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay un costo que pagar cuando queremos seguir a Cristo y esa obediencia es costosa. Y uno de los conversatorios que vamos a estar teniendo también tiene que ver con... Hay un énfasis que yo quisiera que hiciéramos y es el hecho de que Cristo nos llamó a ser pastores, porque alguna gente piensa que fueron llamados a ser predicadores. Entonces tú sabes que es como que yo soy, como diría en inglés, un talking head, una cabeza que habla. Pero... cuando Cristo le pregunta a Pedro, Pedro, ¿me amas? Y finalmente Pedro dice, sí, Señor, yo te quiero. Él no le dice, ama tu púlpito, aunque debemos amar el púlpito. Él le dice, alimenta mis ovejas. O sea, ministrale, ten compasión. Camina con ellas. Camina con ellas. Hay mucho más que predicar, aunque eso es una labor central a la hora de ser pastor. Vamos a tener un conversatorio acerca de... que se llama de pastores y predicadores, de pastores y ovejas. ¿Qué implica esa relación pastor-oveja? ¿Cómo camino con ella? ¿Cómo las discipulamos, las aconsejamos, sufrimos, lloramos, casamos personas pero enterramos personas también, etcétera, etcétera? Es una labor difícil y que tiene que hacerse en el poder del Espíritu, obviamente. Va, la gracia de Dios. De todas maneras, gracias por este tiempo, gracias por la disposición de colaborar con Por Su Causa, con nosotros. Y yo disfruto mucho el poder unir nuestros ministerios. Primero porque disfruto nuestra amistad, pero también porque disfruto como que dejemos un modelo para aquellos que vienen detrás y otros que son quizás de nuestra edad, pero que no han estado acostumbrados en su tradición a trabajar mancomunadamente en aras del Evangelio, que estemos juntos por el triunfo del Evangelio. De manera que gracias de nuevo, oremos por esto y quiera Dios bendecir Por Su Causa. Amén. Amén. Por eso estamos orando. Amén. Y a ustedes que nos han acompañado, gracias una vez más por la oportunidad de escucharnos, de pasar tiempo con nosotros en este momento. Que les sirva de motivación, de entusiasmo. Invita a otro, pasa la voz, que pueda llegar y ser parte de este evento. Una cosa es verlo en pantalla y otra cosa es estar ahí, donde el Espíritu de Dios se mueve de manera extraordinaria cuando Él reúne su cuerpo para Él hacer una obra que no puede ser vista, tocada ni sentida, que tiene que estar ahí para experimentarlo.
Quiera Dios que tú puedas ser uno de ellos y podamos mirar hacia atrás y decir, bendito sea nuestro Dios por lo que hizo en Por Su Causa 2024.